Hola, buenos días a todas, a todos. Estamos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Magdalena Maloberti. Hoy es lunes 10 de abril, son las 11 horas, y abrimos entonces el acto de la defensa y le damos la palabra a Magdalena para que haga su presentación. Bien, bueno, buenos días a todas. Muchas gracias a Soledad, a Celeste por asumir la defensa de esta tesis, por leer mi tesis, a Josefina y a todo el departamento también de antropología por hacerla posible el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias sobre todo a Cecilia, quien me acompañó a lo largo de estos años y de esta investigación que fue tan larga por momentos, así que a ella muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Bien, ahí se ve bien, ¿no? Bueno, mi tesis es una etnografía sobre los sentidos y las prácticas en torno a la maternidad de adolescentes mujeres en un hogar convivencial de la ciudad de Buenos Aires. Y para ello me quiero remontar un poquito, unos 12 años atrás, ¿sí? Para contarles cómo fue mi primer acercamiento al campo, cómo es que yo conocí el hogar y a las jóvenes. Y para ello, en el año 2012, yo comencé a trabajar en el hogar, fui trabajadora de este hogar. Mi trabajo consistía en ser facilitadora, que refiere al acompañamiento diario a las jóvenes y a sus hijas, en tanto acompañarlas y ayudarlas en las necesidades que tengan. Así que así conocí el hogar y a las jóvenes, estudiando ya antropología en los primeros años de la carrera. En el año 2016, también trabajando en el hogar, unas compañeras muy intrigadas en el trabajo que yo hacía en el hogar me invitan a participar de una ponencia en un congreso de ciencias sociales y feminismos en Tandil, y por primera vez entonces trabajamos el tema de las experiencias de mujeres adolescentes en un hogar. Así que ahí me planteo como las primeras preguntas y trato de correrme de este lugar de trabajadora para pensarlo de manera más reflexiva y tal vez con una perspectiva antropológica. Y ya en el 2017, para la materia de metodología y técnicas de la investigación de campo, y también para el seminario anual de tesis, continué reflexionando sobre mi trabajo en el hogar, formulando así algunas preguntas de investigación, ampliando, ¿no? las reflexiones metodológicas y las lecturas teóricas de producciones académicas locales sobre el tema. En esas experiencias me encontré, ¿no? con esta problemática ética del trabajo de campo en la antropología, y con el conflicto que me originaba ser investigadora y a la vez trabajadora de un mismo espacio. Así que bueno, una de las preguntas que acompañó también toda esta investigación y este estudio tuvo que ver con qué implicancias, ¿no? tiene para una investigación ser observadora y a la vez participante. Así que bueno, tuve que diseñar un montón de estrategias metodológicas, era realmente un desafío para mí esto, pero realmente tenía muchas ganas de trabajar con esta población y en este espacio. Así que por un lado mi inscripción como ex trabajadora me dio una grandísima oportunidad, que era tener libre acceso realmente a este espacio y un privilegio de conocer desde adentro a la población a la que estaba tratando de conocer y analizar. Pero tuve que hacer un montón de estrategias porque realmente tuve también muchísimos tropiezos en el camino ante esta condición. En primer lugar, opté por un cambio laboral, así que a principios del 2019 pedí un pase a otra área de la Dirección General de la Mujer, que es la dirección de la cual depende el hogar, y por un tiempo bastante extenso dejé de ir al hogar, dejé de frecuentarlo, ¿sí? Más o menos a lo largo de 8 meses traté de distanciarme realmente de este espacio, más allá de seguir teniendo vínculo con algunas ex trabajadoras que eran amigas, o incluso con las jóvenes con quienes nos solíamos comunicar mediante redes sociales, por ejemplo. Así que en todo este tiempo que no fui al hogar, que dejé de trabajar en el mismo, comencé a interrogarme, a plantearme, a problematizar aquella experiencia laboral, para luego sí iniciar el trabajo de campo y empezar tal vez a recorrer esos espacios que yo sentía que los conocía mucho, que me eran muy familiares, pero ahora desde otra mirada, aprendiendo a percibir más allá, agudizando mi mirada, mis sentidos, y sobre todo aquellas situaciones que tal vez me habían pasado inadvertidas. Así que intenté desnaturalizar un montón de prácticas, de categorías que eran parte del sentido común del ámbito del hogar,
intentando volver un poquito ajeno, ¿no? Este mundo que yo tenía tan familiarizado y que me era tan conocido. Bien, el enfoque que utilicé para esta investigación es un enfoque etnográfico, con observación participante, yo diría que muy participante, porque realmente hice un trabajo de campo que fue extenuante por momentos, donde pasé muchísimas horas en mis visitas al campo, pero me interesaba justamente obtener esta experiencia directa, poder comprender desde adentro a la población que estaba estudiando. Así que intenté valorar cada hecho cotidiano como un aspecto digno de análisis y de registro, y obviamente la confianza previamente construida me habilitó esta cercanía que yo tenía con las jóvenes, con sus hijas, con las trabajadoras, así que presté especial atención en no anteponer, ¿no?, mis objetivos de investigación al cuidado y al respeto que teníamos y ante estas relaciones afectivas que ya se habían producido previamente en el hogar. Así que presentarme como investigadora en el campo, para ellas pasó desapercibido, ¿sí? Yo era una ex compañera de trabajo, incluso para las chicas a veces seguía siendo como la Maggie facilitadora. Sin embargo, para mí fue muy arduo este trabajo, porque cuando iba al campo ya a hacer trabajo de campo y a pensar, ¿no?, en esta demanda que me representaba el trabajo etnográfico y la concentración que tenía que tener para ello, bueno, para las chicas era un reencuentro, entonces muchas veces se daba que ellas me decían: no me acompañás a bañar a mi hijo, no me acompañás a jugar en la terraza que te cuento algo de la semana, ¿no? Así que por muchos momentos, ya como investigadora, seguí asumiendo ciertos roles que tenía como facilitadora, ¿no?, cuando trabajaba en el hogar. Parte de las experiencias que me resultaron sumamente significativas para aprender aquellos sentidos que subyacen a las actividades que realizan las jóvenes con sus hijos y a la dinámica del espacio, del hogar, fue asistir a un montón de momentos, como ser bautismos, cumpleaños, diferentes festejos que se dan en el hogar, del Día de la Primavera, del Día del Niño. También participé, bueno, viendo el trabajo cotidiano, asistiendo a los cursos. Las chicas en el verano les gusta ir mucho a los cursos, así que también iba con ellas a los cursos. Hice realmente un trabajo de campo en múltiples días y horarios y en jornadas muy largas. Pero bien, una vez que entonces dejé de trabajar en el hogar, recién ahí pude empezar a formular el problema de investigación, pude trabajar en lo que quería, en lo que me interesaba, de todo este espacio y de esta población, que realmente es una población muy rica y muy vasta, y entonces también me costó mucho llegar a una pregunta de investigación. Ahí reconozco que fue indispensable el acompañamiento de Cecilia, porque me ayudó mucho a poder ir encauzando esos intereses que tenía. Así que después de muchísimas reescrituras y correcciones y lecturas de antecedentes, pude dar con la pregunta que bueno, va a motorizar esta investigación, que es cómo el tránsito por el hogar modela los sentidos y las prácticas en torno a la maternidad de las jóvenes madres. Así que, planteada así mi pregunta, me propuse como objetivo principal analizar cómo el tránsito por el hogar modela estos sentidos y estas prácticas en torno a la maternidad de las mujeres que allí conviven. Para ello movilicé dos grandes categorías para pensar en estas experiencias maternales. Una fueron lo que son las tareas y las prácticas de cuidado que llevan a cabo con sus hijas, y otra es pensar la maternidad como un acontecimiento en las biografías de estas jóvenes. Para pensar todo lo que es las prácticas de crianza y de cuidado, retomé estudios feministas sobre la temática, seguí los aportes de Faur, de Colangelo, de Castilla, ¿sí?, partiendo sobre todo de pensar que los cuidados y la crianza no es una tarea individual, ni siquiera una sola tarea, sino que es parte de un entramado social que interviene en ellos. Y para analizar lo que es la maternidad como acontecimiento, me centré sobre todo en los aportes de Vázquez y de Leclerc-Olive, ¿sí?, quienes lo caracterizan como un momento en el que las representaciones incorporadas de una misma, de la sociedad y del mundo, son alteradas. ¿Sí? Son situaciones en las que el sujeto se interroga, se reinterpreta, intenta encontrar un nuevo sentido y producir nuevas representaciones. Las autoras los denominan como puntos nodales de la experiencia biográfica, como momentos de bifurcación y de cambios importantes en la manera de vivir y de relatar la vida. Esto lo voy a analizar más profundamente en el capítulo 3, pero fue algo que surgió a partir del trabajo de campo y de los relatos de las jóvenes.
Bien, así que después de esos 8 meses distanciada del hogar, empecé a hacer propiamente el trabajo de campo. Lo hice durante el 2018, durante la primera mitad del año 2019, y curiosamente en el año 2020, con la pandemia, el trabajo en el hogar era en ese entonces considerado un trabajo esencial, así que tenía que seguir funcionando y las trabajadoras tenían que seguir asistiendo. Y claro, ante trabajadoras que tal vez eran población de riesgo y no podían ir al hogar, había que cubrir las suplencias. Así que yo, trabajando en otra área de la dirección, ya con la tesis bastante avanzada en la escritura y demás, me convocan para volver como facilitadora. Así que volví a ser facilitadora en plena escritura de esta tesis, a lo largo de 3 o 4 meses, en plena pandemia. Y eso, bueno, sin duda es parte y va a ser parte de este trabajo. Ya me resulta algo inescindible separar a quien fue la trabajadora del hogar y a quien luego lo investigó. Así que bueno, esto es parte de esa tesis, es parte de esta investigación y de este estudio. Bien, la hipótesis que manejé en un principio tiene que ver con pensar que las jóvenes realizan de forma compartida las prácticas y los cuidados hacia sus hijos en el contexto del hogar, que estas experiencias y estos aprendizajes circulan en múltiples direcciones, que no necesariamente son desde las trabajadoras hacia las adolescentes, sino también entre las mismas adolescentes y compañeras, y que estos cuidados no se resuelven de forma individual, sino de forma colectiva, en el marco de relaciones inter e intrageneracionales, signadas por la solidaridad, por el compañerismo, pero también por la reproducción de roles y estereotipos de género y mandatos tradicionales. Bueno, esta tesis se divide en 3 grandes capítulos, que son los 3 grandes ejes de este estudio. Y en el primer capítulo me planteé como objetivo describir y analizar, sobre todo las leyes 26.061 y la ley 114 de Cava, en las cuales se enmarca justamente la creación de este hogar como dispositivo de protección de los derechos de niñas, niñas, adolescentes y madres. Considerando entonces, ¿no?, el contexto de surgimiento y cuál es el objetivo de intervención de este espacio. Las preguntas que movilizaron, que me hice durante este capítulo, tienen que ver con pensar, bueno, qué consecuencias habrá tenido en el hogar este cambio de paradigma que se dio entre los 80, los 90 y los 2000, ¿no? Cómo repercutió eso en el hogar. El hogar es un hogar que se inaugura en el año 1991, así que está sumamente atravesado por estos cambios de paradigma. Así que me interesaba conocer cómo el hogar se había adaptado al nuevo paradigma de derechos humanos y los cambios que se produjeron en la práctica. También me pregunté si acaso perduraban prácticas de lo que era el sistema tutelar, del sistema de patronato, ¿no?, que estuvo vigente en nuestro país por casi 100 años, y cómo eso se manifestaba en las intervenciones. Y también me interesaba mucho conocer cómo era el trabajo interinstitucional, si no solo hacia dentro del hogar, sino desde el hogar hacia afuera. Para ello diseñé este gráfico, que lamentablemente no lo puse en la tesis, lo confeccioné ahora para la defensa, pero me parece que esclarece mucho más al gráfico que había puesto en mi tesis, ¿sí?, que es justamente este trabajo por fuera del hogar, ¿sí? Para ello me remito un poquito a la ley 114, que es la ley que desde donde surgen justamente las defensorías zonales, ¿sí? Y son un organismo descentralizado de lo que es el Consejo de Niñas, Niñas y Adolescentes, y son quienes son las encargadas de solicitar medidas para intervenir justamente ante situaciones en las que consideran que un niño o una niña tiene uno o más derechos vulnerados, ¿sí? Así que es la Defensoría las que terminan comunicándose, ¿no?, con la Dirección de Niñez y Adolescencia, que es parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, que es en definitiva de quien depende este hogar. Y esa dirección es la que tiene la obligación de disponer de algún recurso de alojamiento para esta población, el dispositivo, ¿no?, que mejor se adecue a las necesidades de ese niño o adolescente. Ahí sí es donde la Dirección entonces de Niñez y Adolescencia se comunica con la Dirección General de la Mujer, y así se llega entonces al hogar Eva Duarte. Una vez que las jóvenes y sus hijas ingresan al hogar Eva Duarte, ahí sí ya tienen un vínculo permanente con estas defensorías. Todas las jóvenes que acceden al hogar tienen una defensoría asignada, ¿sí?, con el cual el hogar mantiene un vínculo permanente.
¿sí? Este vínculo se hace a través de informes trimestrales que se confeccionan desde el hogar. Bien, en tanto este trabajo y esta trama interinstitucional, entonces, acá traje algunos relatos de las trabajadoras que me parecieron interesantes para pensar entonces en cómo se da este trabajo interinstitucional. Muchas mencionaban, ¿no?, que es un trabajo variable, que depende también de cada defensoría, que no es igual para todas las jóvenes, ¿sí? Y que es una trama donde participan muchísimas instituciones y muchas veces hay desajustes, hay diferentes perspectivas de intervención y demás. Pero todas resaltaron, ¿no?, que los mejores trabajos son cuando realmente hay un trabajo en conjunto hecho con estas defensorías. También algo que noté mucho en los relatos de las trabajadoras es como todo el tiempo quieren diferenciarse, ¿no?, de ciertas prácticas tal vez tutelares que todavía perduran, y cómo se amparan y amparan su trabajo, ¿no?, en todo lo que es la ley 26.061, ¿no?, en donde las chicas tienen todo el tiempo este derecho superior a elegir si quieren ingresar al hogar o no quieren hacerlo, ¿no? La coordinadora del hogar, ¿no?, me contaba, bueno, esto es un hogar de puertas abiertas, acá las chicas entran si quieren entrar y se van si se quieren ir. Que es real, eso en la normativa es así, pero sin embargo pude evidenciar cómo a veces hay mecanismos, ¿no?, para convencerlas, para persuadirlas y demás, que terminan asemejándose a veces a prácticas más de índole tutelar que del nuevo paradigma de derechos. Así que dentro de las reflexiones de este capítulo, pude evidenciar que efectivamente se dio un cambio de paradigma a lo largo de la historia también del hogar, ¿sí?, donde pasó de ser de los menores tutelados, ¿no?, a sujetos de derechos, y se van asumiendo nuevas características en el trabajo y en el modo de realizarlo, pero sin embargo no fue un cambio que se dio de un día para el otro, no fue un cambio homogéneo, ¿sí? Todavía al día de hoy conviven ciertas prácticas, ¿no?, entre lo tutelar y lo integral. Así que a partir de estos relatos pude evidenciar algunos desajustes entre los múltiples organismos que participan en la intervención para con estas jóvenes y sus hijas, y me interesaba resaltar algunos aportes, tal vez de Lugones y de Villaltas, ¿no?, que hablan como estas formas de aconsejamiento, ¿no?, estas formas de intervenir que tienen a veces las defensorías, o incluso desde el hogar, tienden a disfrazar, ¿no?, y a camuflar a veces estas incitaciones a cumplir lo que cada organismo considera, ¿no?, que es lo adecuado para el bien del niño. Y a veces me pregunto, bueno, ¿y dónde está este derecho superior, ¿no?, del niño? Porque es muy distinto una chica que le dice muy sutilmente y con mucha simpatía, mirá, si no entras al hogar, vamos a tener que ver qué hacemos con tu hijo, tal vez tu hijo se tenga que ir a otro hogar, ¿no? Digo, ahí las alternativas de elección ya no son tan reales, ¿no? Así que la coordinadora justamente me contaba que son técnicas que se usan a partir del diálogo y demás, pero que terminan a veces invisibilizando cierta incitación a que las chicas hagan lo que cada organismo entiende que es lo mejor para estos chicos, chicas y jóvenes. Bueno, también evidencié que la normativa institucional es sumamente flexible, que se va resignificando constantemente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los egresos, ¿sí? El hogar, dentro de la normativa, estipula que es un hogar convivencial para mujeres entre 12 y 18 años, sin embargo, las chicas suelen quedarse hasta los 20, inclusive, o 21 años, ¿sí? Y esto tiene que ver con decisiones que toma la institución justamente para proteger a las jóvenes y a sus hijas, ¿no? Incluso el hogar termina gestionando un montón de recursos por fuera también, una vez que las jóvenes egresan del mismo. Bien, en el capítulo 2 entonces ya me metí más adentro del hogar, ¿sí? Y trabajé mucho sobre las trabajadoras y los modos de intervención que ellas tienen y cómo trabajan. Y me interesó mucho pensar, bueno, qué nociones tienen estas trabajadoras, ¿no?, de las necesidades que puedan tener las jóvenes y sus hijas. Así que las preguntas que guiaron este capítulo tienen que ver con pensar cómo y cuáles son las intervenciones que realizan las trabajadoras respecto a las prácticas de cuidado y de crianza que llevan a cabo las jóvenes, qué necesidades consideran las trabajadoras que tienen las jóvenes, cómo repercute también la heterogeneidad del grupo de trabajo en las intervenciones que realizan, cómo juegan los aspectos pedagógicos, los profesionales, los asistenciales y los afectivos en el trabajo, y cómo repercuten también las normativas institucionales en el trabajo y en las intervenciones de las trabajadoras.
Para ello, brevemente, les cuento que, bueno, en el hogar es un equipo realmente muy heterogéneo. Hay trabajadoras que tienen 22 años, otras que tienen 65, provienen de distintos lugares, de distintas trayectorias, experiencias y profesiones. Así que el trabajo realmente es muy rico en el sentido que cada una imprime su modo, de acuerdo también a las experiencias que cada una tiene. Por lo general trabajan psicólogas, trabajadoras sociales, pero también trabajan empleadas municipales, ¿sí? Es un trabajo sumamente heterogéneo, donde todas las que participan intervienen en la ayuda y en la asistencia hacia estas jóvenes y sus hijas, incluso empleadas de limpieza, coordinadoras, facilitadoras, puericultoras. Bien, acá tomé 3 perfiles tal vez muy distintos, ¿no? Para conocer un poco cómo pueden ser estas intervenciones de las trabajadoras. En principio me interesaba compartir el de Amelia, ¿sí? Que Amelia tiene algo que me pareció muy interesante, que se problematiza muchísimo su práctica en el hogar y el lugar de poder también que puede ocupar en las intervenciones para con las jóvenes, ¿no? Entonces ella se preguntaba, bueno, había que cambiar pañales, había que dar una mamadera, bañar a un chico, ¿no? ¿Cómo se pone ese límite entre lo que se debía o no hacer, ¿no? ¿Cómo acompañar a la joven en ese maternaje?, se preguntaba ella. Así que ella trabaja desde un lugar muy reflexivo, asumiendo ese lugar justamente que ocupa dentro del hogar. Curiosamente, Amelia es antropóloga, fue la única antropóloga que me topé en toda esta experiencia laboral. Bien, después tenemos otro perfil que puede ser el de Marta. Marta es empleada de limpieza y del depósito, y trabaja desde algo muy afectivo con las jóvenes, ¿no? Ella relata que ella trabaja desde las intervenciones que podría hacerle a sus hijas, ¿no? Desde su propia experiencia maternal. Entonces ella me contaba, ¿no? Yo les aconsejo a las chicas como le aconsejaría a mis hijas, ¿no? Que es como otra perspectiva también válida en los modos de intervenir para con estas chicas. Marta es quien, por ejemplo, guardaba bolsones de comida para las chicas que egresan y que pasan en la semana a retirar productos, insumos y demás, ¿no? Que eso es algo que escapa, digamos, lo que se debe hacer en el trabajo, y bueno, Marta se encargaba muchísimo de esas cosas, por ejemplo, o de batirle el cafecito y que tenga espuma, ¿no? Porque ella consideraba que era un mimo para las chicas poder hacerlo. Bien, y después está el perfil de Catalina, tal vez, ¿no? Que es puericultora, que ella remarca mucho que algunas intervenciones, ¿no? Son más fructíferas que otras, y que para que esas intervenciones tengan mejores resultados, ella hablaba de esto de poner el cuerpo, ¿no? Reconocía que una intervención, cuando se decía desde el compromiso y desde la puesta en cuerpo, funcionaba de algún modo mejor y era mejor recibida por las jóvenes, ¿no? Entonces ella me contaba, bueno, tal vez en vez de decirle a la chica que vaya a bañar a su hijo, es más interesante decirle, trae la toalla, el jabón, y yo te acompaño y lo bañamos juntas, ¿no? Entonces ella remarcaba mucho esto de poner el cuerpo en las intervenciones. Bueno, así que llegué a ciertas reflexiones en este capítulo, sobre todo respecto a las intervenciones que realizan las trabajadoras, que tienen mucho que ver con las expectativas que cada trabajadora tiene y lo que cada trabajadora considera, ¿no? Que es adecuado que las destinatarias hagan. ¿Sí? Acá está muy presente el cómo debe ser cuidado un niño y cómo debe comportarse una madre. Así que eso está sumamente relacionado a las representaciones que tienen sobre lo que es ser mujer, sobre lo que es maternar, ¿sí? Las intervenciones pretenden ser comprensivas, hay muchísimas referencias a las carencias que estas jóvenes tuvieron y experimentaron, pero no por ello, más allá de comprender esta situación, pierden su efectividad regulatoria. La singularidad que cada trabajadora entonces imprime en su modo de trabajo, ¿sí? y genera estos distintos modos de intervención, se dan desde lógicas más afectivas, como puede ser la de Marta, a otras de índole más profesional. Las trabajadoras no se desempeñan como meros engranajes. Esto es un aporte de las investigaciones, la verdad, de Cecilia Gaitán, que me interesó mucho, ¿sí? Pensarlas justamente como actoras fundamentales en dicha política pública, entender que estas intervenciones desplegadas por ellas son aspectos centrales, en definitiva, de la eficacia de las prácticas estatales. Así que las normativas no son tomadas y adaptadas de forma lineal, sino que son reapropiadas y resignificadas por cada una de las trabajadoras, posibilitándoles a las trabajadoras distintas estrategias que permiten poner en tensión estos límites entre lo que se tiene o no que hacer o lo que se debe hacer.
Bien, y llegamos al capítulo 3, que para mí es un poco el corazón de esta tesis, es el capítulo que más me gusta, porque bueno, aparecen las voces de estas jóvenes, hice muchas entrevistas en profundidad con ellas, y en este capítulo el objetivo que me planteo es analizar cómo las jóvenes significan su experiencia de maternidad en este espacio, en este hogar, atendiendo a cómo se entretejen con las representaciones que tienen las trabajadoras y las relaciones que tienen también con sus compañeras, con las otras destinatarias. Así que las preguntas que me guiaron por este capítulo tienen que ver con pensar qué significa y cómo ha repercutido en sus vidas estar embarazadas y ser mamás en la adolescencia, los desafíos que tuvieron ante esa condición, cómo repercutió en sus biografías y qué sentidos le otorgaron esta experiencia de maternar en el hogar, y después cómo organizan el cuidado de la crianza hacia sus hijos, en lo cotidiano del hogar, los recursos y las estrategias que ponen en marcha para ello, y cómo repercuten las intervenciones de las trabajadoras, de las normativas institucionales, y también el lugar que ocupan las relaciones con sus propias compañeras, con las otras jóvenes madres que conviven con ellas. Y acá también traje algunos relatos de las jóvenes, más allá de que todas están en el hogar por alguna necesidad o por bueno, alguna condición de vulnerabilidad en la que se encontraban, también son muy distintas, también interpretan de distintos modos las intervenciones y el trabajo que se hace en el hogar, pero todas más o menos decían un poco, ¿no? Y tenían esta sensación de que el espacio del hogar era un espacio de ayuda. Lila, por ejemplo, ¿no? Hablaba de que cuando llegó pensó que era casi hasta una cooperativa, ¿no? Donde se ayudaban todas entre todas. O Anabela, ¿no? Que reconocía esta necesidad de acompañamiento y la ayuda que le han brindado las trabajadoras y sus propias compañeras una vez que ingresó al hogar. Después tal vez Melina podía ser un poquito más crítica, ¿no? Y entender que, bueno, que a veces se metían mucho las trabajadoras, ¿no? En ese vínculo entre el hijo y ella. Y después tenemos, por ejemplo, el perfil de Tatiana, que bueno, Tatiana es una chica que había vivido un montón de años en situación de calle, o mismo de parador en parador, y ella reconocía que lo que más le costó fueron los horarios, fueron las normativas, el tener que avisar todo, ¿no? El que te llamen y que ella tenga que avisar a qué hora regresaba, ¿no? Que eran cosas que no estaba acostumbrada, que no conocía. Sin embargo, ella piensa que todos estos controles, bueno, y estas supervisiones tenían que ver con actos de amor, con actos de cuidado, así que ella decía, bueno, yo ahora lo entiendo, ¿no? Lo hacen porque me quieren ver bien y porque me cuidan. Bien, entonces dentro de las consideraciones finales de este capítulo también pude evidenciar que los recursos y las estrategias que tienen los jóvenes con el cuidado de sus hijos convergen entre acuerdos, entre tensiones y contestaciones, tanto en la normativa institucional como en las intervenciones de las trabajadoras, que las jóvenes contestan ante ciertas indicaciones y reclaman mayor espacio ante estas intervenciones cuando no les resultan pertinentes, y que obviamente no todas las jóvenes responden igual a las indicaciones y a los comentarios de las trabajadoras. Ni todas las intervenciones tienen el mismo valor para las jóvenes. Ellas valoran las intervenciones de acuerdo a la confianza y el afecto que tengan con la trabajadora que se las hizo, ¿no? Esto lo decía Lil de manera muy clara. Yo, si viene de alguien a quien quiero y en quien confío, lo miro, lo analizo, trato de cambiarlo. Ahora, si viene de alguna trabajadora que apenas conozco, ¿no? Me pregunto qué se mete, ¿no? Me parecía interesante pensar eso, que no es lo mismo cualquier intervención, ni de quien venga. Así que bien, los cuidados de sus hijos se entretejen con las representaciones que tienen las trabajadoras y sus relaciones también con otras destinatarias. Estas relaciones fluctúan entre el compañerismo, entre la ayuda, a veces entre la competencia incluso, y están fuertemente atravesadas por sanciones morales frente a lo que cada una considera que es una inecuada maternidad, ¿sí? Para esto traje un poco la cita de Evelyn ante una compañera que quiso dar en adopción al bebé, ¿no? Que lo primero que dijo fue, esta se quiso sacar al bebé de encima, hizo lo mismo que hicieron con ella, ¿no? Entonces ahí podemos evidenciar, ¿no? Todas las evaluaciones que circulan en el hogar, las clasificaciones, y las acciones, ¿no? Sobre el modo en que maternan y el modo en que deberían hacerlo. Así que muchas veces estos modos retoman esencialismos, ¿no? Y idealizan el amor maternal
ocultando la existencia de tensiones y conflictos que también puede acarrear la maternidad, ¿no? Bien, también noté que a las jóvenes, ¿no?, que se les atribuye una maternidad adecuada, o esta maternidad esperada, ¿no?, que refiere a ser una madre afectuosa, cariñosa, a estar pendiente de su hijo, a bañarlo, a ponerle ropa limpia, y demás, son a quienes mejor les resulta la convivencia en el hogar, porque justamente logran, a partir de esta buena performance maternal, permisos, ayudas y distintos favores, tanto de las trabajadoras como de sus propias compañeras. Y después, en referencia a esto de los acontecimientos biográficos, bueno, noté que el embarazo y la maternidad ha generado para las chicas un nuevo desafío, y ha sido un momento de bifurcación en sus biografías, un escenario en el cual se pudieron interrogar y producir nuevos sentidos sobre sus presentes y las relaciones. Bueno, ya más llegando al final, entonces, quiero retomar un poquito esta cuestión y este desafío epistemológico que nombré en un principio, en la introducción de esta defensa, ¿sí?, que tiene que ver con haber sido trabajadora e investigadora en este mismo espacio, ¿no?, que ambos roles resultaron ser inescindibles. Por muchos momentos esto me pareció una limitación y un obstáculo, hasta que comprendí también que hizo que fuese posible, ¿sí? Acceder a este espacio hubiese sido imposible si no. Es un espacio muy íntimo al que pude acceder gracias a que trabajé en el hogar. De hecho, siempre recuerdo que Paula Feinso, una profesora que también tuve a lo largo de la cursada y de la carrera, me contaba que ella se moría de ganas de investigar en el Eva Duarte, pero que nunca se lo permitieron, ¿sí? Así que yo realmente tuve un privilegio de poder acceder con tanta libertad al campo y con tanta confianza de las trabajadoras y de las jóvenes. Bueno, y respecto entonces a la investigación, observo que el terreno en el que se desempeñan las trabajadoras es sumamente permeable a las distintas intervenciones y a los modos de abordar la asistencia. Esto permite que cada trabajadora entonces imprima en sus intervenciones valores y modos de concebir la maternidad y el adecuado modo de hacerlo. En tanto a las normativas, como ya mencioné, las trabajadoras no son reproductoras acríticas de la misma, sino que se reapropian y las resignifican, ¿no? Muchas trabajadoras dan este ejemplo de que flexibilizan la normativa, ¿no?, como un modo de hacer justicia, ¿sí?, en palabras de Medan, ¿no?, pero frente a las carencias que las jóvenes pasaron, ellas suelen flexibilizar la normativa en pos de eso, sobre todo porque reconocen los déficits de las políticas públicas y cierto vacío estatal, así que desde la institución y mismo las trabajadoras tratan de mediar, ¿no?, ante esa inexistencia a veces de políticas públicas efectivas para con esta población. Las jóvenes entienden de modo ambiguo muchas veces estas intervenciones, ¿sí?, que se realizan desde el hogar. Muchas señalan formas de control, pero también de protección, lo que genera que a veces una misma intervención pueda ser vista y comprendida de ambas maneras por las jóvenes, ¿no? Acá traje una frase de Tatiana, ¿no? Me hincha mucho, pero lo hacen porque me quieren ver bien y me quieren cuidar. Y bueno, las jóvenes también señalan que ha sido una oportunidad reparadora para ellas vivir en el hogar, frente a las carencias que pasaron, lo que las habilitó a la creación de nuevas redes afectivas y significaciones en su biografía. Esto evidencia el valor simbólico, social y afectivo, ¿no?, que puede tener la maternidad y el vivir en un hogar en las biografías de estas jóvenes. Después, las prácticas en torno a la maternidad se realizan definitivamente de forma compartida, los saberes y las experiencias circulan en múltiples direcciones, que no necesariamente van de las trabajadoras hacia las jóvenes, sino también entre las jóvenes, y que estas actividades no se resuelven de forma individual, sino de forma colectiva, en el marco de relaciones inter e intrageneracionales, signadas por la solidaridad, por el compañerismo, por el compromiso, pero también por la reproducción de roles y estereotipos de género y mandatos tradicionales. Así que el hogar posibilita que las jóvenes transiten su maternidad y adolescencia en un ambiente que, pese a que está constantemente supervisado, hay trabajadoras las 24 horas en el hogar, brinda cuidados, afectos y la posibilidad de criar en compañía de otras mujeres. De hecho, es muy interesante, ¿no?, que estas relaciones que se traman al interior del hogar suelen perdurar muchísimo en el tiempo. Es muy común, muy frecuente que las jóvenes que egresan del hogar vuelvan al hogar una y otra vez y sea un espacio de referencia para ellas.
Y la posibilidad de que estos vínculos perduren justamente en el tiempo es fundamental también para ellas, que al egresar del hogar deben enfrentar un montón de obstáculos, ¿no? También producto de la desigualdad social. Las coordinadoras me contaban, ¿no?, como el afuera suele ser un espacio muy hostil para las jóvenes. Bien, y como para terminar un poco esta exposición, algo que también, una pregunta que tuve muy presente a lo largo de esta investigación fue tomada también de Jesús Martín Barbero, ¿no? Pero ¿para quién estaba yo investigando, no? ¿Para qué estaba haciendo esta tesis? ¿Era para llenar un currículum? ¿O qué motivaciones realmente tenía? Y esto a mí me parece sumamente importante aclararlo, porque esta tesis realmente parte de un compromiso afectivo que yo asumí con las chicas, con las jóvenes, y también con la experiencia laboral que tuve, que fue muy enriquecedora. Así que espero que estas reflexiones, que este estudio aporte a otras investigaciones, pero sobre todo me interesa que pueda enriquecer la elaboración de políticas públicas que tienen a las jóvenes madres de sectores populares como principales destinatarias, y que este estudio tenga algún sentido para ellas y una utilidad. Realmente deseo que esto sea en pos de que las chicas puedan acceder a mayores bienestares y que tengan implicancias positivas para ellas. Así que deseo que aporte a la discusión académica en la que se enmarca, pero sobre todo que la trascienda, que la puedan leer gente de diferentes lugares, que sea accesible también a cualquier persona que esté interesada en cómo pueden ser otras maternidades o maternidades vividas en diferentes contextos sociohistóricos, culturales e institucionales. Así que espero bueno, que tenga pertinencia este estudio desde lo social y desde lo político, y que el compromiso y la responsabilidad que asumí al hacerlo tenga implicancias positivas para estas jóvenes madres y sus hijas. Así que espero haber ofrecido una aproximación crítica al trabajo realizado en el hogar. Considero que enriquecería un montón las perspectivas de quienes trabajan con infancias y adolescencias, que conozcan y que profundicen e incorporen en la práctica laboral los postulados de la ley 26.061, ¿sí?, para evitar reproducir justamente modos tutelares, coercitivos y adultocéntricos. Que el derecho de las niñas y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta no sea solo un postulado de la ley, sino realmente sea real en la práctica cotidiana. Y también espero que este estudio sirva para pensar espacios de formación, sobre todo en género, para quienes trabajan, para evitar también la reproducción de roles y estereotipos que moldean estas intervenciones con las destinatarias, fomentando mandatos y estigmas respecto a lo apropiado e inapropiado, ¿no?, de las experiencias maternales. Bien, y brevemente, ¿no?, tal vez algunas líneas que dejé afuera de esta investigación que podrían ser interesantes para una futura investigación, es hacer un seguimiento, ¿no?, con estas jóvenes que transitaron y tuvieron sus experiencias en el hogar, para explorar en términos longitudinales, ¿no?, los efectos de lo que pudo haber sido esta experiencia, ¿no?, de haber vivido y maternado en el hogar. Me interesa también conocer si existen otras políticas públicas destinadas al afuera, y conocerlas más en profundidad. También considero que puede ser muy valioso ampliar este estudio, considerando otras voces que no relevé en esta oportunidad, profundizando también en los vínculos existentes entre sus familias, entre sus parejas, y me parece que podría ser muy interesante también pensar, bueno, y los padres adolescentes, ¿no?, ¿qué pasa? También si existen algunas políticas para con ellos, ¿no?, para los varones adolescentes que son padres. Y bueno, dejé por fuera un montón de cosas en este estudio, hay un montón de organizaciones, de fundaciones y otros organismos que también participan en la intervención para con estas jóvenes y sus hijas, que también podría ser interesante ampliar un poco e indagar en el trabajo que ellos realizan. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme. Bueno, una vez terminada entonces la presentación de la tesista, le damos la palabra a las integrantes del jurado para que hagan su devolución. No sé cómo es el orden, o si hay un orden establecido. Celeste, no sé, ¿qué se observó? ¿Querés que empiece yo? Para mí es indistinto. Para mí Arranco. también, así que si querés empezar, no hay problema. Bueno. Bueno, Magdalena, felicitaciones en primer lugar. La verdad que me pareció súper potente tu exposición, muy clara, nada, muy agradable escucharte, de igual modo que leerte, que esa era una de las primeras cosas que tenía para marcarte de la tesis, como que
en conjunto destacar lo bien escrita que está. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchas bien, Magdalena? Sí, Sí, bien. perfecto. Prácticamente no hay errores de tipeo, no hay errores de ortografía. Bueno, son cosas que parecieran obvias, pero bueno, es muy meritorio, hay que destacarlo, así deben ser las tesis. Es una tesis que se lee muy fácilmente, es muy amena. Vos recién decías entre tus expectativas de la tesis que se pueda leer. Bueno, es una tesis que tiene esa cualidad, así que sentite contenta por ello. Es una tesis que la puedes compartir, digamos, con personas que no sean antropólogos y que van a poder entender cuál es el objetivo y cuáles son los hallazgos a los que llegaste en esa tesis. Y bueno, y me parece que el valor más importante, esto bueno, es un poco en general, ¿no? Te voy a hacer unos comentarios en general, después voy a ir a unas cositas más particulares, pero que en general el valor que tiene más importante para mí es que te permite estar ahí, entre comillas, ¿no? Este estar ahí antropológico, ¿no? Es decir, que realmente la tesis nos acerca a la realidad que vos pretendés describir y analizar. Hay como un muy buen manejo de las descripciones etnográficas y también de los recursos teóricos que elegiste para pensar y para analizar el problema que planteas en la tesis. En términos generales, como fortalezas de la tesis, puedo marcar el tema, empezando por el tema, que es un tema sumamente interesante, ¿no? La maternidad adolescente como problema social y como objeto de políticas públicas. Ya el tema es interesantísimo. Bueno, otro punto para mí para destacar es tu inserción en el campo, sin ninguna duda, tuvo mucha relevancia tu exposición, estos 6 años de trabajo como facilitadora, este doble rol de trabajadora y de etnógrafa, tu trabajo y tu esfuerzo por descentrarte de ese rol para poder hacer el análisis acerca de cómo se lleva cotidianamente las intervenciones estatales sobre estas adolescentes que son madres. Y en relación a ese punto, yo lo que quisiera señalar es que cuando uno trabaja con estos temas, ¿no? También otras las comillas tan sensibles, ¿no? Me refiero como además del doble rol, ¿no? Además de este doble rol que vos tenías, también tenés este otro plus de distanciamiento, ¿no? Si bien estas emociones y los sentimientos en el trabajo de campo no, y en la vida, pero en el trabajo de campo estamos hablando, nos permiten empatizar, ¿no? Y acercarnos a conocer a la otredad, también resulta como parte del arte etnográfico poder suspender esas emociones y esos juicios de valor para poder analizar antropológicamente el problema que nos proponemos, ¿no? Entonces me parece que eso me parece que está logrado en la tesis, ¿no? La manera en que compatibilizás a la Magdalena trabajadora con la Magdalena antropóloga y también por cómo las emociones y los sentimientos productivas, digamos, en tanto productivas, también te fueron insumos interpretativos, pero sin empañar el análisis. Me parece que para mí la tesis pendula todo el tiempo. Esa es la sensación que yo me quedé después de leerla, ¿no? Que es una tesis que pendula todo el tiempo, empezando por tu doble rol, sin ninguna duda. Otro punto, y creo que es la mayor fortaleza que tiene la tesis, es que es una tesis muy honesta, y eso me parece un valor en sí mismo. Cumple con lo que promete, ¿no? Suele suceder a veces en las tesis que se proponen objetivos que luego no se logran cumplir, o al menos no se logran cumplir del todo, ¿no? Esta tesis es muy honesta con lo que propone y con lo que hace, ¿no? Así que me parece muy importante, y también otro punto es destacar la capacidad descriptiva, ¿no? Realmente, como yo decía antes, el modo de registro de la experiencia etnográfica permite acercarnos como lectoras y lectores a la realidad cotidiana del hogar Eva Duarte, o sea, uno se siente que está ahí, ¿no? Y también cómo, me parece que otra fortaleza es cómo vas exponiendo tus preguntas a lo largo de la tesis, ¿no? Empezando por quiénes eran esas pibas, por qué quienes te entrevistaron te dijeron que eran complicadas, ¿no? Entonces vos vas reponiendo esas preguntas, vas como haciendo un trabajo arqueológico de todo tu camino, ¿no? ¿Por qué te dijeron que esas pibas eran complicadas? ¿Cómo sería para esas pibas ser madres en la adolescencia y vivir en un hogar? Entonces, al explicitar todas esas preguntas,
al compartirlas con los lectores y lectoras, uno puede ir acompañando, ¿no?, las respuestas que vos que van emergiendo a partir de esas preguntas, ¿no? Me parece que es un buen recurso de escritura también. Y otro punto para destacar tiene que ver con el contexto desde donde se realizan, ¿no?, estas intervenciones, ¿no? Me parece que esto, centralmente, la inestabilidad institucional del dispositivo, ¿no? Vos hablas de la resistencia a la mudanza, bueno, entre otras cosas, ¿no? Creo que ese es un punto clave también para entender la particular configuración de prácticas que ahí suceden, ¿no? Y las diversas maniobras que tanto trabajadoras como jóvenes realizan, ¿no? Y otro punto que me parece súper interesante, que lo mencionaste también en la exposición, es este de cómo la normativa es flexibilizada, ¿no? Y justamente me parece que la etnografía permite mostrar eso, ¿no? Cómo la normativa es apropiada, es resignificada en contextos locales, y cómo eso sucede con particulares marcas propias de esos contextos. En nuestro caso local, digamos, la precariedad institucional, la falta de recursos, de políticas, ¿no? Por eso también me parece muy interesante estos acuerdos entre las trabajadoras y las jóvenes, de cómo varían, y cómo son dinámicos, y cómo las trabajadoras priorizan el clima del hogar, ¿no? Me parece muy interesante esta idea de negociación permanente, ¿no? Bueno, después respecto a la fundamentación teórica que vos haces en la tesis y en los objetivos, me parece que la pregunta vectora es cómo el tránsito por el hogar modela los sentidos y las prácticas sobre la maternidad y el cuidado de estas jóvenes madres. Y esa pregunta es como la que estructura la tesis, me parece que es una pregunta muy potente, y al hacerlo, ¿no?, como vos propones, aportás en dos campos, dos grandes campos de discusiones: la antropología de dedicar las infancias y las adolescencias, y a la antropología del Estado y las políticas públicas, y también a la maternidad como núcleo, ¿no? Sería como el centro gravitacional, ¿no? Como punto en común que condensa y que une a todas estas otras dimensiones. Pero que vos aportás a la antropología del Estado, a la antropología de las políticas públicas, de las infancias y la adolescencia, con la maternidad como núcleo gravitacional. Y me parece que justamente yo te hablaba de la pendulación, y me parece que en la hipótesis también se verifica, ¿no? Esta pendulación entre la solidaridad, lo colectivo, el estereotipo, el mandato, estas tensiones permanentes, ¿no? La tesis, desde el principio al fin, se atraviesa por la tensión entre la norma y la práctica, ¿no? Y justamente la forma en que vos lo describís, tu descripción etnográfica, da cuenta claramente de la complejidad de esa tensión en la intervención cotidiana de las trabajadoras, ¿no? De niñez, trabajadoras y trabajadores, en este caso mujeres, de niñez y adolescencia. Entonces, la tesis nos acerca a las trayectorias vitales de estas adolescentes madres y las condiciones de crianza que se dan cuando ellas están en un hogar convivencial, siempre contextualizando la clase social de la que provienen estas jóvenes, ¿no? Un elemento imprescindible para comprender dónde están, por qué están donde están, digamos, mejor dicho, ¿no? Respecto de la metodología, es una metodología apropiada para llevar adelante los objetivos que vos te proponés. Es un enfoque donde privilegiaste el estudio de las experiencias cotidianas. Me parece muy interesante cómo describís este esfuerzo de atención, ¿no?, y de concentración que tenés vos en los reencuentros con jóvenes y ex trabajadoras, y cómo interrogás tu propia experiencia laboral críticamente, ¿no? Te cito: observar más allá de lo que ya conocía para descubrir lo que antes no había alertado. Tuve que entrenar mi mirada, iniciar un proceso de desnaturalización de las diversas categorías que son parte del sentido común del ámbito del hogar. Me encantó, me parece que, y en la descripción lo haces muy bien, y en la presentación lo dijiste, hablas de tus tropiezos, hablas de los desajustes que tuviste, y eso habla de la honestidad de tu tesis también. Me parece sumamente valorable, lo respeto mucho. Dos cosas para destacar: el uso de los cuadros, que vos dijiste que era superador, a mí me habían parecido
sido buenísimo si te lo había destacado en la evaluación, porque me parecía que los cuadros y los organigramas permitían, ¿no? Como lectora me permitían entender esos circuitos que muchas veces para quienes no están allí son sumamente intrincados de entender, y a veces la escritura, este baja de tal, sube a cual, este programa, la escritura nos resulta insuficiente, y bueno, a veces un cuadro ayuda un montón, y yo te quería destacar ese uso que me parecía que no eran, no estaban como algo decorativo, sino que tenían un sentido, ¿no? Incluso los planos del hogar, proyectar el espacio, a mí me resultó muy útil, ¿no? Eso también te lo quería señalar. Y después, un hallazgo a nivel metodológico, me parece que tiene que ver con el análisis del cuaderno de guardia que haces. Me parece muy interesante como documento de campo, ¿no? Porque si bien vos ahí señalas que se registran apreciaciones sobre el comportamiento de las jóvenes, está bueno porque además de las entrevistas y las observaciones, vos sumás este elemento que implica un registro, ¿no? Es dejar registradas esas percepciones, esas valoraciones, y hacer un registro para otra, una compañera, ¿no? Y como sabemos, el registro tiene esa impronta, ¿no? De la perdurabilidad, de la fijeza. Me pareció sumamente interesante que retomaras el cuaderno como material de campo, no como elemento contrastativo. ¿Me explico? De la observación y de la entrevista, sino sumándolo al registro de campo como un todo. Me pareció un hallazgo sumamente interesante. Después algún comentario sobre el marco teórico y la bibliografía. Acá te voy a hacer por ahí algunos comentarios de cosas que vi, algunas sugerencias y cosas por si querés retomar o profundizar. En términos generales, la elección de tu marco teórico es acertado, está perfecto. Por ejemplo, cuando hablas de toda la bibliografía y reponés, historizás el patronato, el sistema de protección, todo este corpus de bibliografía que retomás, Valeria Llobet, Carla Villalta, Gabriela Magistris, Agustín Barna, bueno, todo ese corpus es acertado, y me parece que lo movilizás muy bien. Después otra cosa muy acertada es el tema de las formas de aconsejamiento. Me parece que también es muy buen lente analítico para el análisis del cotidiano en el hogar, ¿no? Esto de Lugones, las técnicas de minorización. Y otro punto, me pareció súper interesante toda la bibliografía sobre lo que retomás, este concepto de maternidad como acontecimiento biográfico, me pareció muy bueno. Y en el capítulo 2 me resultó muy interesante esto del vínculo que se genera, el vínculo personal que se genera hacia las jóvenes y cómo repercute en la relación entre ambas, ¿no? Y ahí vos colocás la pregunta por el afecto. ¿El afecto entra en los criterios de profesionalidad? Me parece que acá hay todo un punto que se puede abrir, ¿no? Sobre el cual se puede tirar un poco, ¿no? Que puede ser una clave de indagación a futuro, ¿no? Porque vos colocás ahí una pregunta muy buena, ¿no? Y esto me lleva a pensar en el tema del acogimiento familiar, ¿no? Y pienso en una compañera nuestra, Soledad Rojas Novoa, que está trabajando sobre estos temas de nuestro equipo de investigación, y por si te interesa revisar algo de eso, pero esta idea, no se encariñen demasiado, ¿no? Como esta pendulación también, esta idea del acompañar, sostener, guiar, pero sin que haya un exceso de afecto, ¿no? Esta idea del gradiente y de las medidas que se deben tomar en una intervención que no debe ni puede estar desligada de algún nivel de afectividad, pero cuando se pasa genera problemas. Me parece que acá hay algo como sumamente interesante en las políticas en general, ¿no? De infancia con jóvenes, porque bueno, parte de la empatía es generar, ¿no? Esa confianza, bueno, todo esto de lo que vos nos hablaste en la tesis, pero bueno, cuando ya es de más, es problemático. Entonces, creo que otra vez aparece la pendulación, ¿no? Es interesante otra vez como aparece acá, que se expresa en la tensión entre el compromiso y la empatía y el exceso de afecto, ¿no? Y también bueno, quizás como una puerta que se abre para problematizar un poco el tema de las emociones, que, bueno, últimamente ha habido bastantes trabajos sobre esto que es la antropología de las emociones. Después también esto de que son abuelas, madres,
y qué es el mayor problema dentro del equipo, esto me pareció fuertísimo también, que las elijan para el momento del parto. Y después yo pensaba, ¿cómo no van a tener vínculos cercanos? ¿Cómo no va a mediar el afecto ahí? Si es la persona que te acompañó en el momento que tuviste a tu hija. Así que bueno, me parece que ahí se abre todo un universo súper interesante. Y después el concepto de dar, de maternidad inapropiada, también haces un uso muy bueno. Me recordó un concepto que yo utilizo, que es de Claudia Fonseca, que es en el mismo sentido, de pensar las maternidades fuera de lugar, ¿no? Y por qué justamente estas maternidades tienen que ser disciplinadas, enderezadas y modeladas, ¿no? De acuerdo a determinados ideales. Después pensaba también, mientras leía tu tesis, pensaba también en Turner, ¿no? En la liminalidad, y también pensaba en el hogar como un espacio liminal, ¿no? Como una suerte de pasaje también. Y después pensaba en el tema de la adopción, vos la mencionaste, ¿no? Cómo aparece la adopción ahí, que aparece como algo amenazante, ¿no? Y como algo estigmatizante, ¿no? Para quien elige dar, o la tía de Melina que la amenaza, ¿no? Que le iba a dar a su bebé en adopción. Entonces, me aparece esta imposibilidad de pensar la adopción desde otros ángulos, ¿no? Como que no hay solo una manera de pensar la adopción, ¿no? O con determinados sentidos, para hablar con propiedad. Y también la que decide dar en adopción, ¿no? Con el estigma de es la abandónica, es Jessica, que temía que no la bancaran en esa decisión, ¿no? O esos chismes, lo abandonó, porque lo mismo hicieron con ellas. Acá también recordaba el texto de Fonseca, Familia, Fofoca y Honra, ¿no? De la circulación de los chismes ahí, pero esto aparte, pero esta idea del estigma que tiene el abandono, ¿no? Y bueno, cómo aparece todo esto del estigma de las buenas y las malas madres, ¿no? Todo el tiempo. Esto me parece que aparece muy bien en la tesis, ¿no? Esta idea de la madre, de esta matriz representacional, ¿no? Y de todos los valores asociados al amor materno, las virtudes, la paciencia, la capacidad de atender, de cuidar, y todos esos estereotipos que surgen del grado de alejamiento o acercamiento a esa matriz, ¿no? Y cómo en este caso, Jessica que decide, que piensa en la adopción, bueno, ya está, o sea, es teñida ya por este estereotipo del abandono, ¿no? Estos estereotipos polares y antagónicos, ¿no? Que a lo largo de las civilizaciones se han transmutado y quedado en las buenas madres y las malas madres, ¿no? Como dos figuras muy potentes, ¿no? Y después una cosa que me quedé pensando es que quizás hubiera sido interesante que vos pudieras retomar algunos clásicos en el abordaje del tema de la adolescencia desde la perspectiva antropológica, que quizás lo podés hacer si pensás publicar algún artículo, ¿no? Pensaba centralmente en Margaret Mead, nada, su idea central, esta idea de la experiencia de la adolescencia como diferente en distintas culturas, ¿no? Y más allá de colocarla como una referencia en el estado del arte, me parece que quizás podría haberte servido en el análisis que haces del acontecimiento de la maternidad, donde la experiencia de estas jóvenes, donde se intersectan estas dimensiones de edad, clase, género, ¿no? Y bueno, y por último, la relevancia para mí de la tesis es que nos acerca a la experiencia vital de estas adolescentes madres, y permite mostrar también permite al mismo tiempo, ¿no? Que nos acerca a esa experiencia vital, permite mostrar la complejidad de las intervenciones del Estado encarnada en sujetos de carne y hueso, ¿no? Estas facilitadoras, estas coordinadoras, estas trabajadoras. Y también me parece que es una tesis sobre los márgenes, pensaba, ¿no? Sobre los márgenes de maniobra para intervenir, en los márgenes de maniobra para intervenir de las trabajadoras, y también sobre los márgenes de maniobra de las jóvenes para maternar en esos contextos, ¿no? Y también sobre tus propios márgenes, Magdalena, tus márgenes de maniobra para situarte entre la intervención y entre la investigación.
y tenía algunas preguntas que medio que contestaste ahí al final cuando, con cómo seguir, pero bueno, yo te quería preguntar si sabías si había algún dispositivo de seguimiento. Vos hablabas de las prórrogas hasta los 20, si hay algún dispositivo de seguimiento de ellas. Después me pareció también como una puerta, todo el tema de las hostilidades entre ellas, también me parecía súper interesante, ¿no? Para ahondar. Y bueno, si tenés pensado continuar un poco, vos lo dijiste, ¿no? Este zoom en la experiencia de reconstruir las trayectorias vitales me parece que es súper interesante. Y después otro tema que me pareció súper interesante es el de los hogares cristianos, ¿no? Estos 3 hogares que provienen de ámbitos Casa Nuestra Señora de Nazaret, Amparo Maternal y Padre Moledo, y me pareció muy interesante que podría ser muy rico poder hacer un análisis ahí, ¿no? Esto es qué sentidos y qué valores sobre la maternidad adolescente son construidos en esos espacios y qué usos y apropiaciones hacen las jóvenes que allí residen, ¿no? Me pareció que también podría ser como un camino. Y bueno, y si pensaste alguna forma de evolución, si tus compañeras trabajadoras te preguntaron, o las chicas, o bueno, un poco esto, y felicitarte una vez más por haber llegado a esta instancia. Bueno, muchas gracias, Soledad. Bueno, sí, por un lado me parece re interesante esto que decís, que la verdad que no se me había ocurrido, la de poder también investigar e indagar en estos otros hogares que también existen en la ciudad de Buenos Aires para esta población. En algún momento me acuerdo que Marlene Russo, ¿no?, que era profesora mía en metodología, me dijo, ¿y por qué no lo haces en otro hogar, ¿no?, de madres adolescentes? ¿Por qué te vas a complicar la vida haciéndolo en tu espacio de trabajo? Y yo en ese momento no quise saber nada, tal vez con eso, pero sobre todo por la implicancia y el objetivo que yo ya tenía en ese campo y era lo que yo quería, ¿no?, de manera obstinada, indagar. Así que sería también muy interesante, sin duda, poder seguir la investigación en otros ámbitos que trabajen, ¿no?, con estas mismas temáticas. Después que me preguntaste, bueno, ¿por dónde sigue? Bueno, en este momento estoy un poco, esta tesis me demoró muchísimo tiempo, estoy también a un mes de ser mamá con un embarazo de 8 meses, así que también me cuesta mucho pensar en cómo puedo seguir investigando, seguramente en algún momento lo retome, pero bueno, ahora también quiero vivir mi propia, ¿no?, maternidad. ¿Y qué más me preguntaste? No sé si había algo más por ahí para contestar. Bueno, todo lo que me sugeriste y me acordaste me parece sumamente interesante, volver a leer a Margaret Mead y también poder sumarla, ¿no? O estos trabajos de Soledad Rojas, me interesa mucho poder leerlos, no los conocía. Así que bueno, muchísimas gracias, la verdad que son aportes muy lindos los que me hiciste y me gustaron mucho. Bueno, ahora le Bueno, la palabra. ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿No? Sí, se A ver, escucha ahí se bien. Ahora, escucha. yo te veo Sí. congelada la imagen nomás. Que Quedaste congelada, pero se hablé y escucha no se bien. escucha. Si querés apagar la cámara. Bárbaro, gracias. A ver ahí, ¿volví? No. ¿Está bien ahora? ¿Sí? Ok. Bueno, Magdalena, me sumo a las felicitaciones de Soledad. La verdad que fue un placer leerte. En particular, me gustó mucho el orden de la tesis, el orden que generaste en la escritura, y que eso, al leerla, transmite ganas de seguir leyéndola y interés por la temática. Inclusive eso pensaba para personas, esto que vos comentabas, ¿no?, que no son del ámbito antropológico o inclusive del ámbito de esta temática, es el hecho de que sea una lectura agradable hace que, bueno, una quiera seguir leyendo, ¿no? Son muy claros los objetivos, su estructura es muy clara también, los referentes conceptuales elegidos son muy pertinentes. Y yo me voy, bueno, algunas de las cosas que dijo Soledad, no quiero ser reiterativa, así que voy a elegir, bueno, todo lo que fui reseñando como para no repetirme y poder sumarte alguna perspectiva más.
como antropóloga feminista digo que tu compromiso con la investigación es súper importante, ¿no? El compromiso personal que hacemos con nuestras investigaciones, qué nos motivan, qué aspectos de nuestras trayectorias motivan las preguntas de investigación, son fundamentales a la hora de llevar una investigación, y en todos los años además que vos estuviste investigando, fundamental ese compromiso, porque si no, esta tesis no hubiera podido haber sido, y menos con todos los años que vos te comprometiste, ¿no? Con su redacción, con su estar en el campo, y específicamente con la incomodidad, ¿no? Pensaba, esto es algo que fui anotando ahora, cuando te fui escuchando, no lo había notado digamos, cuando reseñé la tesis. Me parece súper interesante el lugar de la incomodidad, porque además de tu lugar de compromiso, yo creo que ese compromiso en tu particularidad, al haber sido trabajadora de este espacio y al haber encima haber tenido que trabajar en el momento de la pandemia, cuando vos pensabas que eso ya estaba cerradísimo, ¿no? Me interesa mucho ese lugar de la incomodidad. Porque hay algo de la incomodidad que yo creo que genera estas preguntas, y también en ese sentido, una de las preguntas que me hacía cuando te escuchaba, ya te digo, ahora, es cuando vos eras trabajadora, ¿qué incomodidades te generaba ese estar ahí? Porque vos estabas como antropóloga también, digo, estando ahí. Digo, ¿qué generó, digo, como trabajadora de ese espacio, esas preguntas? Clarísima tu pregunta inicial, tu pregunta de investigación, clarísima, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un interés mío, digo, a ver si hay algo de esto también que te puede aportar o iluminar algo de todo esto que estamos hablando. Digo, ¿qué había ahí en ese ser trabajadora, ¿no? Del espacio, en el que ya te decías, che, esto me hace un poco de ruido, esto, la verdad es que necesitaría verlo desde otra perspectiva, necesitaría distanciarme. No, me interesa mucho esos lugares iniciales en los que yo he trabajado también en otro tipo de acercamiento u otro tipo de preguntas, ¿no? Entonces, una pregunta más que nada, por curiosa que soy, me gustaría preguntarte eso. Después, me interesa mucho yo voy a hacer alusión a 3 grandes aportes que me parece que tu tesis brinda. Uno en particular al ámbito de la antropología de género y feminista, que es mi ámbito de investigación y cotidiano. Entonces, el primer hallazgo es justamente esto, ¿no? Que bueno, lo nombró obviamente Soledad también, es que las trabajadoras no implementan como autónomas, como autómatas, estos lineamientos del hogar, sino que cada una lo hace de acuerdo a sus trayectorias laborales y a sus experiencias. Después me voy a detener en algo de esto, pero en particular este es un hallazgo, o sea, este es un hallazgo de tu tesis. Tu tesis llega a esta conclusión, y este es un hallazgo que vos lo demostrás en distintas instancias a lo largo de tu tesis, ¿no? Otro gran hallazgo tiene que ver con cómo los saberes en torno a la maternidad y a los cuidados circulan en distintas direcciones, pero también entre las adolescentes. Y en ese sentido este es un gran aporte porque muestra cómo te distancias de cierta literatura que analiza los mandatos de género, los estereotipos de género en torno a la maternidad como algo totalmente coercivo, como algo totalmente que impacta en la subjetividad de una forma homogénea, ¿no? En cambio podés dimensionar todo otro aspecto que tiene que ver con los cuidados y las maternidades, en los que madre no hay una sola, ¿no? Ahí hay muchas madres que están en conjunto criando, y en ese sentido es un aporte feminista muy interesante que haces, y que yo lo quiero relevar. En ese sentido, evidencias que estos cuidados no se resuelven de forma individual, sino colectiva, y en el marco de estas relaciones intergeneracionales, ¿no? Ese es otro aporte de tu tesis. Y el tercero, que me parece muy interesante, tiene que ver con esto que vos nombraste, sobre todo al principio, como un objetivo tuyo, y que realmente lo lográs, que tiene que ver con analizar estas políticas públicas y el Estado desde abajo, ¿no? Desde estas prácticas, estas interacciones entre trabajadoras
y adolescentes, que en definitiva justamente hacen a las políticas públicas, ¿no? Entonces hay algo justamente de esta perspectiva etnográfica que lográs, que tiene que ver con mostrar, evidenciar ese quehacer de la política pública en el territorio, concretamente, ¿no? Y a mí, bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, hay algo que me pareció sumamente, pero sumamente interesante, y que me parece que sería muy pertinente que lo puedas continuar cuando puedas, obviamente, en algún momento, que tiene que ver con esto de pensar ciertas puntas para trabajos futuros, que es, teniendo en cuenta que tu unidad de análisis son las interacciones entre las trabajadoras y las adolescentes madres y las residentes, digamos, del hogar, hay un aspecto de esta interacción que para mí merece mucha atención, ¿no? Que algo de esto me nombró Soledad, pero en lo que quiero profundizar, que tiene que ver con, por ejemplo, en la tesis vos nombrás cosas para mí muy interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con, cito, las trabajadoras despliegan recursos personales para elaborar momentos agradables. Una coordinadora decía, acá pasa que sos la abuela de todas las chicas, o la mamá o la tía. También se cita, determinadas trabajadoras tienen mayor vínculo y cariño con algunas, las invitan a sus casas, de vacaciones inclusive. Otra cosa, ¿no? Otra cuestión, otro aspecto. Un momento de armonía como si fuéramos una familia, dice una trabajadora. Yo las trato como a mis hijas. Las mismas adolescentes, porque esto podría ser un análisis propio como investigadora, o puede ser una cita que tomamos de las trabajadoras, pero inclusive muchas adolescentes, como digo, cito, dice, las adolescentes otorgan el lugar de tías, abuelas y madrinas de sus hijas a las trabajadoras, pero inclusive muchas de ellas decían, bueno, yo vuelvo a este espacio porque las siento muy familiares, muy cercanas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este panorama, ¿no? Este contexto, me preguntaba cómo es que este ideal de maternidad, o este imaginario de la maternidad en términos de Badinter, o estos ideales de cuidado, se reproducen a través de la representación de vínculos que intentan ser familiares. Es más, cómo circula y de qué modo se valora el amor materno, que no es solo un amor materno entre las adolescentes y sus hijas, sino un amor materno que circula entre familiares. Pero además me preguntaba cómo es que se regula entonces estos modos de maternidad de las adolescentes a través de ciertas relaciones que intentan recrear relaciones de parentesco dentro de la institución. Relaciones que están evidenciando además las relaciones de parentesco que no existen, o que no pudieron construirse, o que no están. Entonces, como son con sus madres, tías, abuelas biológicas, ¿no? Pero me parece un aspecto fundamental de justamente cómo circula este amor materno totalmente atravesado por estereotipos, por ideales, pero también por ciertas formas de hacer distinto, digo, que inclusive estas trabajadoras que usan su propia experiencia, como vos muy bien decís, como madres para intervenir ante las jóvenes. Entonces, ese saber que es afectivo, conocimiento, digo, ¿cómo es que se imparte o se propone? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Con quiénes sí, con quiénes no? ¿No? ¿Cuándo se logra ser familiar o cuándo no se logra ser familiar? ¿Cuándo se logra recrear esa relación de parentesco y cuándo, evidentemente, no? Y muchas veces en ese sentido entre comillas, falla una intervención, ¿no? Entonces, cómo justamente lo emocional es un saber tremendamente poderoso para recrear este tipo de relaciones familiares, o evidenciar que no existen, y que no existen afuera ni existen adentro. Y entonces, ¿qué pasa después? ¿No? Entonces, pensaba que sería interesante ahondar en las expectativas de cómo deberían comportarse las adolescentes, la regulación de formas de ejercer la maternidad, ¿no? Estas economías morales y afectivas, ¿no? Teniendo en cuenta cierto ideal de maternidad que toma la familia nuclear, heterosexual, ¿no? Como eje central del cuidado, y también como un cuidado que va de mujeres a mujeres, ¿no? Y que no incluye a otras personas, ¿sí? Pero también entonces, ¿qué le pasa a las pibas con esto? ¿No? ¿Qué le pasa a las pibas cuando no pueden justamente lograr esa familiaridad? ¿No? Es decir, ¿qué les pasa con esta reproducción de vínculos familiares que marcan sus trayectorias de vida y que marcan su trayectoria maternal?
¿no? Cuando no hay esa posibilidad también de construir solidaridades con otras también, porque no hay posibilidad de construirla con otras familiares, ¿no? Y fundamentalmente me parece esto muy interesante, esto que estoy tratando de sugerir, en un contexto de distintas clases sociales, ¿no? Esto está atravesado por una tirada de clase, claramente, de cómo se construyen y quiénes ocupan cada lugar. Porque ninguna que está ahí adentro va a ser la madre de una trabajadora, en esta idea que estamos tratando de reproducir, ¿no? Entonces, pensaba, ¿no? Cómo negocia, esta idea de la negociación me parece súper interesante, y me parece que ahí hay mucha tela para cortar, para seguir cortando, porque ya hiciste un montón, para seguir en algún momento que vos puedas y quieras y tengas deseos de hacerlo. Cómo se negocia con ellas a partir de estos vínculos, es solo el cuidado, qué obtienen a cambio, ¿no? ¿Qué se obtiene a cambio, ¿no? De ser familiar de alguien. Como en ese sentido pensarlo un poco también. Entonces pensaba también, bueno, algo sugirió también Soledad sobre esto que voy a decir, que pensaba la figura que propone Palomar Berea de la mala madre, en la construcción social de la maternidad, cómo se juega la figura emocional de la abnegación y el sacrificio en unas y en otras, tanto en trabajadoras como en adolescentes. ¿Qué sucede cuando una trabajadora es solo trabajadora y no es familiar, por ejemplo? ¿Qué dicen otras trabajadoras sobre eso? ¿No hay conflicto entre ellas por esto, por ejemplo? Obviamente, tu tesis me encantó, no tiene nada que ver con mostrar, es todo para pensar a futuro, porque realmente me incentivó muchísimas reflexiones a partir de lo lindo que es leerla, lo atractiva que es leerla. Y después pensaba dos cositas, y con esto termino, para no tomar más tiempo, y que puedas contarnos lo que tengas ganas como para cerrar. Pensaba, por un lado, cuáles son las perspectivas justamente de estos padres, de estos bebés, de estas bebés que no conviven en este espacio, claramente, y qué sucede con ellos desde las miradas de las propias adolescentes, inclusive. Cómo entrarían, ¿no?, en estas relaciones de parentesco, me preguntaba también incluso, ¿no? De esta familia, ¿qué pensarían de estas nuevas relaciones de parentescos que se están recreando en este hogar y que ellos no están, además, no están involucrados, ¿no? Y por último, pensaba algo que me pareció también súper interesante, que en la nota del desalojo del 2020, que vos mostrás una foto, me pareció súper interesante eso también, hay un cartel que dice, cierre del único hogar, un cartel no, perdóname, una nota que vos tomás, una nota periodística, que dice el título, ¿no? Cierre del único hogar para madres adolescentes que sufren violencia. Entonces pensaba eso, ¿se escucha bien? La violencia a lo largo No, de la Celeste, se tesis. está cortando mucho. Apagá la Y cámara. pensaba, a ver ahí, ¿va mejor? ¿Sí? Bárbaro. Igual con esto ya cierro, así que estaríamos. Pero pensaba justamente en esta categoría violencia de género, qué significante le dan, qué significado, ¿no?, le dan las propias pibas, las propias adolescentes, pero también qué idea de violencia y violencia de género. Estoy pensando justamente en tu análisis macro, podríamos decirlo, de, bueno, el sentido de la política pública, ¿no? ¿Qué idea de violencia de género está habiendo en distintos actores sociales como para intervenir, no intervenir, de qué forma, cómo hacerlo, qué tipo de regulaciones se instalan a partir de esta categoría de violencia de género, cómo se la significa la violencia, ¿no? Eso me parece que es algo, bueno, que es obviamente una puntita de algo que puede venir en algo enorme, pero me parece que es algo que me gustaba poder señalarlo porque es un aspecto justamente que da motivo, no solamente en el hogar, sino digo, actualmente en variopintos escenarios, da lugar a intervenciones y a compromisos de distintos tipos de actores sociales, ¿no? El tema de la violencia, específicamente la violencia de género. Así que bueno, te felicito de nuevo. Ahora, bueno, no ves mi cara de aplausos, pero felicitaciones de nuevo, Magdalena.
Bueno, muchísimas gracias, Celeste. También son grandes aportes los que me hiciste, me fui ahí anotando un montón de cosas que son muy interesantes también para continuar. Tal vez retomando esto de la incomodidad que me preguntaste, y sí, fue incómodo, por momentos me sentí muy intrusa, sentía que no correspondía, tal vez que esté ahí, eran espacios realmente tan íntimos en los que yo estaba, ¿no? Como esto de acompañar a la joven cuando estaba haciendo dormir a su hijo en la cama, ¿no? Y yo estaba ahí sentadita al lado. Así que todas esas experiencias que viví junto con las chicas hacían que tuviese una presión enorme también, de sentir si estaba bien que yo estuviese ahí, si estaba bien que yo estuviese haciendo este trabajo, que lo estuviese compartiendo y difundiendo, ¿no? Así que sí, la incomodidad, la verdad, fue parte de esta tesis, tuve que atravesarla, traté de hacerlo con, no sé, con el máximo respeto, pero por momentos, bueno, claro, yo también quería contar mucho, tenía mucha información, así que me costaba, yo tengo un montón de fotos, imagínense, de tantos años, ¿no? Además, yo por haber estudiado cine también era un poco la encargada en el hogar de confeccionar los videos para los cumpleaños, o de sacarle fotos a las chicas para que ellas también las revelen, y les peguen, por ejemplo, en las paredes y demás. Así que bueno, yo tenía un montón de insumos y herramientas que obviamente después con el tiempo, bueno, fui seleccionando qué utilizar y qué no, ahí también Ceci me acompañó mucho en eso, porque bueno, todo el tiempo surgía un poquito esto de, pero quiero sumar esto, y bueno, y tal vez no era pertinente, ¿no?, a la investigación. Así que, nada, sí, la incomodidad la transité, traté de ser lo más sutil posible, ¿sí? Siempre que iba a hacer trabajo de campo y que, bueno, les contaba a las chicas sobre esta tesis y demás, bueno, trataba también de bajárselo, ¿no?, a las palabras propias que ellas pudieran entender, ¿no? Era un trabajito para la facu, para entender otras formas de maternar, ¿no? Un poco iba con ese discurso, y también me resultó muy incómodo con las trabajadoras, porque las trabajadoras son amigas mías, no necesariamente son súper cercanas ahora, ¿no?, pero lo han sido también, entonces yo de golpe estaba medio investigando sus formas de intervención, y eso también traté de, bueno, pararme en un lugar un poco flexible, porque también estaba problematizando lo que había sido mi trabajo. Yo también al analizar, ¿no?, los discursos de ellas y ver las formas en las que trabajaban, también bien me daba cuenta cómo yo trabajaba ahí, las intervenciones que yo hacía ahí, y todos los mandatos que también estaban presentes en mí para con esas maternidades, para con esas jóvenes. Así que bueno, sí, fue una tesis incómoda por muchos momentos, y es el día de hoy que quiero compartirla, no sé bien cómo, pero me encantaría que mis compañeras la puedan también leer, más allá de que yo cambié todos los nombres, y son todos nombres ficticios. También me hace como un poco de ruidito, ¿no? ¿Qué les parecerá a ellas leer esta tesis? ¿Qué sentirán? Que en algún momento seguramente lo haga, porque es un poco mi intención, que ellas la conozcan, pero bueno, sí, no sé qué repercusión pueda llegar a tener entre mis compañeras, y bueno, y entre las jóvenes también. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, bueno, eso de la incomodidad. Bueno, también me quedé con esta pregunta o esta incertidumbre que tenés de qué pasa cuando las jóvenes no logran, ¿no?, estas solidaridades que circulan en el hogar, y bueno, eso es un tema muy complicado, porque es como que no terminan adaptándose, ¿no?, a esta lógica y a esta dinámica del hogar. Son los casos que por lo general egresan antes, o que deciden irse a otros lados, ¿sí? Por lo general, cuando en el vínculo, ¿no?, está esta solidaridad y demás, las chicas siguen yendo al hogar 3, 4, 5 años después. Incluso hace poco me compartí con una ex trabajadora y me contó que fue a la fiesta de 15 del hijo de una de las chicas que había estado en el hogar, así que pasaron, imagínense, 15 años, porque ese bebé nació cuando la madre vivía en el hogar, ¿no? Así que evidentemente sí, cuando los vínculos son fuertes, cuando hay amorosidad, cuando hay un ida y vuelta entre trabajadoras y entre las jóvenes, las intervenciones suceden de manera mucho más espontánea, y se logran justamente estos vínculos y estas idas y vueltas. Y cuando no, uno va perdiendo contacto, ¿no?, con estas jóvenes. No es lo más frecuente que pase, por lo general siempre hay, ¿no?, alguna trabajadora dispuesta para generar estos vínculos con las chicas, ¿sí?, por justamente la heterogeneidad que hay en el equipo, entre las mismas jóvenes y entre las trabajadoras, así que siempre hay como estos vínculos, ¿no?, de la preferida de una, la preferida de la otra. Y bueno, y se suelen dar que siempre también las chicas suelen referenciarse con alguna trabajadora más que con la otra, ¿no? Así que es raro que no pase, pero ha pasado, ¿sí?, que las chicas no se han sentido cómodas, no se han adaptado y se han ido del hogar.
Yo trabajando en el hogar, incluso un día a las 4 de la mañana se escapan 2 chicas, o sea, ha pasado muchísimas veces que no todas se adaptan a esta institución, ¿sí? Pero cuando se adaptan sí suelen tener mucho compromiso también con el espacio, lo utilizan como un espacio de referencia, incluso cuando en la pandemia se estaba desde el ministerio pensando en cerrar el hogar, aparecieron un montón de egresadas, empezaron a dar notas en los medios, ¿no? Como con mucho compromiso de que este lugar va a seguir y no toquen al hogar, ¿no? Así que bueno, sí, cuando se dan un montón de tipos de vínculos, pero por lo general se dan vínculos muy cercanos con el hogar, y las chicas suelen pensar al hogar realmente como un espacio propio de ellas, en el que, bueno, vivieron una parte muy importante tal vez de su adolescencia y de su maternidad. Esto es justamente igual lo que me gustaría también el día de mañana seguir indagando, bueno, qué pasó, ¿no? Con esta experiencia después, unos cuantos años después también. Bueno, una vez cerrada entonces esta parte del intercambio entre las integrantes del jurado y la tesista, le damos la palabra a Cecilia Gaitán, la directora, para que haga el cierre de esta primera parte. Bueno, hola a todas. Bueno, Maggie, ¿qué decir? Me emociona un montón esta defensa porque laburaste tanto y fue tan fuerte el proceso que hiciste que realmente me emociona un montón. Fue una tesis trabajada, fue una tesis comprometida, como te señalaba Celeste y como te señalaba también Soledad, fue una tesis honesta, muy honesta. Y fue una tesis complicada e incómoda, pero en esa incomodidad persististe, en esa incomodidad la abrazaste, la problematizaste y la escribiste. Y eso no es menor, es un primer acercamiento a qué es hacer investigación en antropología, qué es hacer una etnografía, y la verdad es que lo hiciste con una seriedad, con una honestidad y con un compromiso, que la verdad lo quiero poner en valor acá, como la pusieron las juradas, digamos, pero nada, rescatarlo nuevamente. Nada, tuvimos momentos álgidos de discusión y de siempre en un marco de mucho respeto y de querer seguir trabajando juntas, pero nada, hubo esas tensiones, un poco producto de esto que te señalaban, que me alegra que las evaluadoras lo hayan ahí también puesto en valor, digamos, y que vos lo hayas puesto en valor hoy en tu defensa, que de ahí hayas partido de esta doble implicación con el espacio como trabajadora y como investigadora. Fue muy complejo eso, ¿no? Yo cuando te escuchaba pensaba en la Maggie que se acercó en el 2016, a finales del 2016, en diciembre de 2016, con un montón de interés en trabajar, en explorar aspectos de la experiencia de estas jóvenes en este espacio que vos conocías tanto, y la dificultad de empezar a, bueno, ver cómo se lo interroga etnográficamente esto que estás viendo, cómo correrte ese espacio de trabajadora sin abandonarlo, sino como incorporarlo al análisis, ¿no? Y fue un re laburo el que hiciste, de poder ver por dónde eso. Y hoy se refleja en esa tesis, y en esta exposición hermosa que hiciste y súper dedicada que hiciste. Así que felicitaciones por eso. Nada, un placer haberte acompañado en este laburazo que hiciste, que estuvo atravesada, que se preguntó por las maternidades, que estuvo atravesado por tus propias maternidades, por mi maternidad. Así que nada, agradecerte a vos haber compartido conmigo este proceso muy rico y de mucho aprendizaje también para mí como directora. Agradecerles enormemente a las 2 evaluadoras que solamente, o sea, deseaba mucho esta instancia para vos de aprendizaje de 2 evaluadoras leyéndote, 2 evaluadoras que saben mucho sobre el tema, leyéndote con esta dedicación y con este compromiso y con esta generosidad que tuvieron para con tu tesis, así que agradecerles a Celeste y a Soledad haber aceptado formar parte de esta instancia de evaluación, así que bueno, nada, y a Josefina obviamente por permitir, digamos, este encuentro de esta manera. Así que, bueno, felicitaciones, muchas. Bueno, Ceci, muchísimas gracias. La verdad que sí, fue indispensable tu presencia a lo largo de estos años.
reconozco que pasé por un montón de frustraciones, que fue una tesis difícil, que me angustió un montón, que no avance por momentos. A veces Ceci me mandaba correcciones y yo tardaba una semana en abrir ese mail porque me daba pánico las correcciones, y después descubría que obviamente eran súper pertinentes, que eran necesarias, que no podría, pero de ninguna manera haber hecho esto sola. Así que Ceci realmente fue ahí de fierro en ese sentido, porque se bancó. Bueno, yo venía de un perfil, realmente me costaba mucho, nunca había escrito nada académico, así que las primeras escrituras que le compartí seguramente habrán sido terribles, y se habrá agarrado la cabeza diciendo, uy, ¿quién me tocó para dirigir la tesis? Así que bueno, la ayuda y el acompañamiento que tuvo Ceci para conmigo, y la paciencia también, porque yo creo que más de una tal vez me hubiese dejado en el camino, o hubiese pensado en que otra persona me dirija, realmente fue indispensable, así que te súper agradezco, Ceci, porque también tus lecturas eran súper minuciosas y eso me ayudó muchísimo para la escritura de esta tesis, que es algo que, bueno, que Soledad y Celeste reconocieron, y la verdad que la tesis esté bien escrita tiene mucho que ver también con Ceci, porque era ella quien me corregía hasta cada coma, ¿sí? Que en el momento para mí a veces era difícil, pero entiendo que hizo que la tesis de un modo integral esté bien escrita y demás. Así que bueno, nada, estoy muy contenta, Ceci, muchas gracias por todos estos años. Bueno, con esto entonces cerramos esta etapa. Ahora vamos a dejar de grabar, vamos a dejar de transmitir por YouTube para que las integrantes del jurado redacten el dictamen. Y una vez terminado eso, y te vamos a llamar, Magdalena, para que vuelvas a entrar a la reunión, y vamos a retomar la transmisión en vivo para dar lectura al dictamen. Nos despedimos entonces por un ratito. Dale, gracias.